Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto verlos nuevamente en un nuevo episodio. La verdad es que tengo muchas ganas de hablar de este personajazo y bueno, es probable que no sea la única vez que hablemos de este sujeto tan ejemplar, sino que seguramente nos lo vamos a encontrar en diferentes momentos de este canal. Así que acompáñenme y bueno, si ustedes no saben todavía sobre quién vamos a hablar, pues déjenme, les enseño una muy grande pista. La verdad es que me acabo de comprar este reloj de Invicta, está muy padre, la verdad es que está muy bonito, miren. Y bueno, pues ahora con esta grande pista ya saben de quién vamos a hablar, ¿cierto? Vamos a hablar sobre algunas características de este personaje que bueno, ha sido icónico desde hace muchos años. ¿Y esto por qué? Bueno, porque algunos le consideran como el padre de los superhéroes. Si tú no sabías, la historia es que Superman nació porque después de la Gran Guerra pues había una crisis muy fuerte, no solamente en los países que habían participado en la guerra, que fue la Primera Guerra Mundial, sino también en todo el mundo. Esto debido a que, bueno, pues debido a la guerra había crisis económica, faltaba alimento y bueno, pues toda la gente, recuerden que cuando escuchas rumores de guerra o rumores de sequía, comenzamos a entrar en gran angustia. Con todo esto sucediendo en el mundo, intentaron dar pie a un personaje que inspirara a la esperanza, que inspirara a las personas a que vendrían días mejores. Y de ahí nació el primer cómic que conocemos ahora como DC Comics y bueno, pues además también es el personaje que surge como Superman. Una de las grandes características de Superman siempre va a ser su moralidad y su ética. Este desarrolló sus valores sólidos debido a que sus padres, Jonathan y Martha Kent, fueron quienes lo educaron aún viendo que tenía algunas habilidades que no eran propias de humanos. Sin embargo, siempre le inculcaron lo que era correcto e incorrecto. Y yo creo que sí hubo un gran compromiso de parte de sus padres, sobre todo entendiendo la responsabilidad que ellos como papás tenían al ver que su hijo tenía habilidades no humanas. ¿Se imaginan estos poderes en manos equivocadas? Por eso es que su compromiso con la justicia, con la protección de los débiles, es algo que siempre va a caracterizar a cualquier Superman que veamos, es decir, a cualquier versión, ya sea en televisión, en cine o en los cómics. Otra característica de Superman es que, bueno, pues vive en esta dualidad constante. ¿Y quién no? Siendo un superhéroe y también viviendo en una granja y posteriormente convirtiéndose en un reportero. Entonces, pues de momento es Superman y en otros momentos es Clark Kent. Como Clark Kent es una persona amable, pero también es un poco tímido y reservado. Sin embargo, como Superman es un gran defensor de la justicia. Y como psicólogos podemos entender esto de una manera más curiosa. Esto debido a que como Superman y como Clark Kent son personas totalmente distintas frente a la gente que no sabe sobre su secreto. Es decir, hay tanta responsabilidad en sus hombros, siendo Clark Kent, que también esto podría meterlo en aprietos personales interiores, como por ejemplo este conflicto de tal vez estar en un trabajo común, como el estar en un periódico o estar de reportero, siendo que podría salvar más vidas. Sin embargo, él también ha aprendido a sobrellevar estas dos vidas y además saber descansar en sus amigos. Por ejemplo, como la Liga de la Justicia o los policías, etc. Algo que vemos muchísimo y que además se interpretó muy bien en la última película de Zack Snyder y Henry Cavill es que hay una gran responsabilidad en los hombros de Superman y sobre todo vemos cómo es que esta responsabilidad también la tiene que exteriorizar. Esto porque bien podría vivir su vida de manera normal, con su pareja o con su familia, etc. Sin embargo, vemos a un superhéroe que decide utilizar estas habilidades
para poder ayudar a otros y sobre todo este sentido de responsabilidad sobre los necesitados. Y esta gran responsabilidad también nos hace ver que vive en gran estrés, además de tener conflictos internos, como lo acabo de mencionar en la película de Batman v Superman, cuando le expresa a Luisa que el ser humano no le deja ser bueno, y esto es porque hay una gran responsabilidad sobre actuar o no actuar, y que cuando actúa también se le juzga. A pesar de ser un gran personaje, también vemos que este personaje es un superhéroe muy aislado y que, a diferencia de Bruce Wayne y Batman, que ha sido como más emo tal vez, pues vemos que sí trata como de salir de ese aislamiento. Sin embargo, hay algo que lo caracteriza, y es que no es de este planeta. Eso lo hace convertirse en alguien muy singular y que muchas veces se plantee realmente quién es él, qué está haciendo en la Tierra y si realmente esta es la vida que merece. Y eso lo podemos ver mucho en el Superman, que aunque todavía no era Superman y fue más Clark Kent en la serie de Smallville. Esto cuando vimos que todo el tiempo se planteaba sobre su identidad, y bueno, pues no era para menos también por la edad que tenía en el show. Pero en muchas de las interpretaciones que hemos tenido sobre este personaje, la soledad es uno de los factores más común que encontramos en su personalidad. Esto debido a que tiene una sensación de que nadie más puede entender lo que él está sintiendo. Creo que este es uno de los personajes más interesantes en cuanto a vulnerabilidad emocional, y que, contrario a su físico, donde su piel es impenetrable a balas, donde él puede correr muy rápido y donde prácticamente nada en el mundo puede hacerle daño, obviamente, exceptuando la kriptonita, pero cuando hablamos de esa vulnerabilidad emocional, estamos hablando que Superman ha vivido grandes pérdidas, y esto empezando por la destrucción de su planeta Krypton. Posteriormente, una de las grandes figuras para él, que también, por cierto, me parece importante que en Smallville vimos una gran interpretación y un gran momento emotivo, donde pierde a su padre adoptivo Jonathan Kent, y algunas pérdidas similares que han variado un poco entre los cómics, las películas, las series, etcétera, pero que han sido significativas y que han sido de gran impacto para Clark y Superman. Esto pues definitivamente ha humanizado muchísimo al personaje, y hablando desde la parte de Superman, claro que le ha permitido vivir momentos muy difíciles que lo han ayudado a entender muchísimo más a la humanidad. Y además, ¿quién no ha empatizado muchísimo con estas pérdidas que ha tenido Superman y Clark Kent, como también nosotros en la vida real? Y esto nos lleva también a una parte de resiliencia sobre su personalidad, esto debido a que después de tantas pérdidas, aún así sus valores siguen siendo los mismos, y este ideal de seguir buscando la justicia y protegiendo al desamparado pues sigue impulsándolo para seguir siendo una buena persona, un buen superhéroe, y sobre todo para seguir enfrentando los desafíos que la vida y los villanos le han puesto enfrente. Uno de los factores exteriores que podemos ver que también alteran mucho este perfil psicológico son las personas que están a su alrededor. ¿Y por qué menciono que lo alteran? Porque no son los mismos personajes existentes durante los cómics que en las películas y que vemos en las series. Sin embargo, podemos ver que cada personaje que está actuando con él puede generar este cambio. Sin embargo, también genera esta interiorización de lo que va viviendo con estos personajes y cómo cada uno agrega algo a Superman, y que bueno, pues además también lo humanizan y le permiten ser diferente, pero diferente para bien. Llegamos hasta el final de este video donde hablamos acerca del perfil psicológico de Superman. La verdad es que me encantaría saber cuál es para ti tu Superman favorito o tu Clark Kent favorito. La verdad es que yo crecí con Clark Kent de Tom Welling, que en este caso fue el de Smallville. Sin embargo, pues también cómo olvidar al icónico Christopher Reeve, y más actual a Henry Cavill. La verdad es que tengo preparado un video muy especial sobre el último Superman que está en la serie de HBO, porque la verdad es que me parece un Superman muy interesante y que también nos ha sorprendido el actor Tom Hoechlin, y que la verdad nos dejó sin palabras.
Creo que si no has visto esa serie, merece muchísimo la pena que la vayas a ver. La verdad es que es una serie muy interesante que, aunque no tenga tantos efectos especiales como estuvimos acostumbrados tal vez en otras series como Arrow o como Flash, que esta serie vale mucho la pena porque tiene muchas capas este personaje, además de que sus personajes son memorables y los personajes tienen muchísimo que aportarle al personaje de Superman, y vemos más a fondo esta humanización de la cual te contaba hace un momento, y creo que merece mucho la pena que le des una oportunidad. Hasta aquí este video, muchísimas gracias por verlo, suscríbete si aún no lo has visto. Soy la psicóloga Nancy Jiménez, psicóloga de película.